Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro curso sobre formulación de planes de negocios en el marco de Procompite. Por favor, me indican por el chat si se me puede escuchar bien y también si se puede apreciar mi pantalla. Por favor, si me pueden confirmar vía chat. Ya, muchísimas gracias, Analí, Jorge, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 1 sobre este curso taller de formulación de planes de negocio en el marco de Procompite. En esta primera sesión vamos a ver los conceptos generales de Procompite, algunas características de esta estrategia del Estado para promover el desarrollo productivo de organizaciones de productores, agrupaciones, que no necesariamente tienen que estar formalizadas, como vamos a ver en unos instantes. Y también en esta sesión vamos a avanzar con lo que vendría a ser la identificación o el diagnóstico tanto del producto, de la cadena productiva del producto y también del mercado al cual se va a ofrecer el producto. En la segunda sesión, que va a ser la semana que viene, vamos a centrarnos ya en los aspectos específicos de la formulación del plan de negocios y la tercera sesión en la evaluación del mismo. A lo largo de estas sesiones, sobre todo a partir de la siguiente, que es la de formulación y evaluación, vamos a trabajar ya con una hoja de cálculo que se ha preparado y que contiene todo el conjunto o al menos los cuadros más relevantes que tienen que manejar ustedes al momento de desarrollar estas propuestas, Procompite. Este documento, que viene a ser está elaborado en base a fórmulas, pero todas ellas son editables, son fórmulas editables, son fórmulas rastreables, entonces ustedes van a poder verificar qué tipo de datos o de qué celda, qué columna o qué hoja se ha retrotraído, se ha traído ese dato y cómo se ha trabajado el mismo, para que puedan en función a eso ustedes comprender mejor el proceso de formulación y también de evaluación. Adicionalmente, se les va a facilitar también un libro sobre la elaboración de planes de negocio y la estructura que está presentada en ese libro es bastante similar a la estructura que nos piden en Procompite. Como ustedes deben saber, hay una serie de instituciones, no solamente del Estado, sino también privadas, que promueven el apoyo a organizaciones o productores a través de estrategias de plan de negocio. Cada una de ellas tiene sus particularidades
en la presentación de la información, el procesamiento de datos, o al menos lo que viene a ser eh, el cálculo, la estimación de los indicadores de rentabilidad, etcétera. Estos sí son generales, ¿no? Pero hay algunos que te piden, por ejemplo, el flujo de caja financiero, otros solamente te piden el flujo de caja económico, algunos te piden el estado de ganancias y pérdidas económico, otros el estado de ganancias y pérdidas financiero. Algunos esquemas trabajan con valores incrementales o marginales, también como se le conoce, es decir, el beneficio incremental o marginal, el costo incremental o marginal. Y otros, como el caso de Procompite, no lo hacen, ¿no? En el caso de Procompite, no se generan estos cálculos marginales, estas estimaciones de montos marginales, con los cuales se van a estimar y se van a calcular los indicadores de rentabilidad. En varios otros sí. Entonces, el libro que se les va a compartir va a estar orientado a ese esquema, al esquema de Procompite. Bien. También, si ustedes tuviesen alguna pregunta a lo largo del desarrollo del curso de este y las otras sesiones, con toda confianza lo pueden hacer durante la presentación, durante las explicaciones, para poder absolver la duda en el momento y no se pierda el sentido de la pregunta o eh, el valor medular de la misma, ¿no? Que es lo que deseaban comprender o que deseaban que se aclare en ese instante, porque más adelante a veces nos olvidamos. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre los conceptos generales de Procompite. Viene a ser una estrategia del Estado que ha sido generada a través de la ley 29337, que es una ley orientada a promover la competitividad productiva. Dentro de esta misma ley hay otras estrategias adicionales que se han implementado, se vienen implementando. Procompite es una de ellas. Y después tenemos el decreto supremo, el 103.12 del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que reglamenta esta ley anterior. Y por último, la modificación más resaltante que ha habido hace poco, el año pasado, en enero del año pasado, exactamente el 20 de enero, a través del decreto supremo 01 del 2021 de Produce, en el cual se ha variado principalmente la categorización de las propuestas. Anterior a esto eran dos propuestas, dos categorías nada más. A partir del año pasado ya son tres categorías, y esto también ha generado pues que los montos de contrapartida y dentro de estos los montos de aporte de contrapartida en efectivo también varían. La ventaja de esta modificación es que ha permitido que se genere una nueva categoría orientada a productores que están agrupados, no organizados, agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que no han formalizado todavía su organización ante registros públicos, que no tienen la personería jurídica. Anterior a esto se exigía que todos tengan la personería jurídica. Ahora no se exige que que hay un tipo de organizaciones, una categoría de organizaciones en las cuales las mismas todavía no hayan regularizado, pero sí se plantea la necesidad que en el proceso de implementación del plan de negocios, como va a tener márgenes de utilidad, etcétera, esta organización termine formalizándose. El objetivo es promover el desarrollo de las propuestas productivas de agentes económicos organizados, también conocidos como AEOs. La finalidad es mejorar la competitividad y a partir de esta la sostenibilidad de cadenas productivas, no de planes de negocio, no de productos, sino de cadenas productivas, porque se entiende, y esto lo vamos a ver en unos instantes, que el plan de negocios va a estar centrado en atender
una serie de dificultades de uno de los eslabones de la cadena productiva que vienen a ser los productores y que generan sombras de falta de competitividad a la cadena productiva, es decir, no permiten que la cadena productiva pueda adaptarse a variaciones del mercado, ¿no? Entonces, con este tipo de intervención se asume que el productor o los productores organizados van a poder a responder más rápido a las modificaciones del mercado y en función a eso van a poder darle más competitividad a la cadena. Esta va a seguir siendo relevante en la economía económica territorial y va a aportar al desarrollo de la misma, del territorio. Esta mejora de la competitividad y la sostenibilidad va a ser a través de la innovación o el mejoramiento de la tecnología. Es decir, sobre lo que los productores vienen haciendo, vienen desarrollando a la fecha, se va a hacer un conjunto de análisis para ver, identificar qué aspectos son los que les limitan a ellos para poder obtener mejores resultados, mejores niveles de rentabilidad, etcétera, y se va a atender a esa necesidad, mejorando su proceso de producción, que puede ser en producción en campo, puede ser en transformación, etcétera, ¿no? De eso también vamos a hablar en unos instantes. La estrategia es que los productores organizados presenten una propuesta de inversión a través de un instrumento de plan de negocios y que de ser aprobado, este plan de negocios pueda ser implementado económicamente a través de una, una transferencia, digamos, de fondos del Estado a favor de esta organización, con la condición también que esta organización haga un aporte. Entonces ahí aparece la figura del cofinanciamiento, ¿no? Yo, Estado, te voy a apoyar, voy a generar un desembolso a favor tuyo, pero tú también, como estás muy seguro del plan de negocio y la efectividad del mismo, ¿no? Tienes que aportar algo a este plan de negocios para que haya una corresponsabilidad en todo el proceso de implementación. La ventaja es que este cofinanciamiento que va a asumir el Estado es no reembolsable. Eso implica de que una vez concluido el proceso de implementación del plan de negocio, los beneficiarios, la EO, no va a estar en la responsabilidad de hacer una devolución del monto de inversión. Diferencia sustancial frente a la participación en financiamiento de planes de negocio de la banca privada, ¿no? Donde sí o sí van a solicitar o van a exigir, van a esperar que se les devuelva el monto que se ha facilitado. ¿Cuál va a ser el modo de accionar de Procompite? Como habíamos mencionado, va a desarrollarse a través de la presentación de instrumentos de inversión llamados planes de negocio, pero esto va a ser presentado a lo largo de una serie de procesos concursales, es decir, van a establecerse concursos en los cuales los interesados van a presentar su plan de negocios y dependiendo de si son ganadores o no del proceso de selección, se va a iniciar la etapa de financiamiento, ¿no? Ahora, ¿quién va a estar a cargo de del financiamiento? Van a ser los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ellos, a través de una serie de mecanismos de la administración pública y de la transferencia y asignación de fondos, también van a determinar montos definidos para poder desarrollar estos planes de negocio. Y ¿no? Van a aperturar este periodo de concurso para que los productores puedan presentar sus propuestas, va a elaborar, va a formarse el comité
de selección, de evaluación de estos planes de negocio y de selección de los mismos. Y en función a eso, ¿no? A los puntajes que van obteniendo, se va a ir financiando hasta que se acabe el monto de, de financiamiento que se haya tenido a bien considerar para este proceso. ¿Quiénes pueden participar, o perdón, mejor dicho, qué tipo de elementos de inversión se pueden presentar? Van a ser bienes o servicios, es decir, la organización va a poder solicitar dentro de su esquema de plan de negocios que se le facilite fondos, ¿no? O se le asigne fondos para la adquisición tanto de bienes como de servicios, orientados pero a un producto en el marco de una cadena productiva. Eso lo vamos a comentar en unos instantes más. Como habíamos dicho, la estrategia es el cofinanciamiento. Esto va a estar a cargo de los gobiernos regionales y locales, ¿ya? Que según el marco normativo pueden destinar hasta el 10% de los recursos presupuestales asignados a gastos de proyectos. Pero no es obligatorio que estos puedan financiar estos montos tope, es decir, que un gobierno regional, un gobierno local, no está en la obligación de asignar exactamente el 10% de estos presupuestos. Ese es el tope, pero puede asignar un valor inferior, ¿no? 2%, 3%, depende ya de la disposición política, ¿no? El compromiso de la autoridad respectiva en promover el desarrollo productivo, etcétera, ¿no? Hay una serie de factores que entran en concurso ya en ese momento. Obviamente también está los niveles de expectativa, de exigencia de parte de la población beneficiaria, ¿no? Ellos también a través de procesos de cabildeo pueden generar un espacio en el cual el gobierno, el representante o la autoridad del gobierno local, regional, le asigne un monto más expectante, no un 1%, un 2%, sino tal vez un 6-7%, el tope, ¿no? Un 10%. Ahora, como son estos gobiernos locales y regionales los que van a determinar el monto el monto de financiamiento concursable, también estas entidades son las que van a desarrollar todo el proceso de, eh, de asignación de fondos, desde la convocatoria del concurso, ¿no? Hasta la elección de las selección de los planes de negocio a ser financiados, el posterior monitoreo, etcétera, ¿no? Además de ello, también estos gobiernos regionales y locales van a definir en qué tipo de cadenas productivas se va a proponer o se deberían de proponer los planes de negocio. Como habíamos dicho, estas organizaciones van a participar a través de planes de negocio, que son instrumentos de inversión, ¿no? En el cual el objetivo del plan de negocio no es exhibir la rentabilidad de un negocio, de una inversión por si acaso, sino es exhibir la propuesta estratégica de toda la inversión. Es decir, que tú hayas determinado una serie de acciones interrelacionadas, organizadas, secuenciadas, que te va a permitir alcanzar esos márgenes de rentabilidad que estás, o esos indicadores de rentabilidad que estás asignando. Entonces, lo primero que se va a evaluar también en el plan de negocios es toda la propuesta estratégica. No se evalúa en inicio si tu BAN y tu TIR son los más altos posibles, etcétera. Eso debido de un análisis, una revisión de tu planeamiento o de tu propuesta estratégica. Si todo está bien, se entiende que
El BAN, el TIR van a hacer efectivamente lo que tú estás planteando. Si tu propuesta estratégica del plan de negocio no está bien desarrollada, no ha sido bien estructurada, se entiende que tu BAN y tu TIR, por muy altos, muy expectantes que sean, están manipulados. Hay una serie de datos que no concuerdan con la realidad o que están forzados en todo caso y que te están permitiendo exhibir esos indicadores de rentabilidad totalmente fuera de la realidad, totalmente ajenos a la propuesta que estás planteando. Entonces, el plan de negocios va a ser un instrumento de inversión centrado en dos propuestas, una estratégica y una económica. La estratégica determina la económica. Si tú no has desarrollado todo el conjunto de actividades previas a valorizar cada acción, la propuesta económica está mal planteada o ya ha salido ¿no? Está tirada de los cabellos. En el caso específico de los planes de negocio dentro de la ley de apoyo y de promoción de la competitividad, todas ellas se orientan a que los planes de negocio estén centrados en cadenas productivas. No puedes plantear ningún plan de negocio y si este no se enmarca dentro de lo que es una cadena productiva. Todos los planes de negocio que promueve el Estado tienen que describir obligatoriamente a la cadena productiva. Los de agroideas, los de Albaza Rural, cualquier plan de negocios que promueve el Estado, que vaya a financiar el Estado, obligatoriamente describir a la cadena productiva, describir el producto y describir a la organización. No se escucha nada. Señor, eso es genial. Por favor, ¿podría silenciar al señor Santiago? A ver, un favor, puede apagar su audio. Jorge, creo. Oh. A ver. A ver, creo que es el señor Santiago. ¿Quién es el que tiene activado su audio? Un favor, le pediría que apague su audio para poder entender, para que puedan entender lo que se les va a ir explicando. ¿Qué vamos a entender como cadena productiva? Y acá ustedes, cuando revisen internet, la bibliografía, etcétera, van a encontrar una serie de definiciones, ¿no? En todas ellas nos habla de un conjunto de actores alrededor de un producto y que estos actores van a ir ofreciendo y desarrollando tanto bienes como servicios, se van a ir interrelacionando entre ellas para generar una serie de acciones orientadas a llevar adelante un producto que va a llegar a un mercado en el cual va a ser consumido, va a ser adquirido. Más allá de eso, ustedes van a identificar y van a considerar siempre un elemento importante en toda cadena productiva, que es el mercado. Si ustedes han revisado el esquema de los planes de negocio de Procompite, nos indica que hay un análisis del mercado. Este análisis del mercado es fundamental. Y este mercado es el que determina la existencia de una cadena productiva. Si el mercado es dinámico, el mercado es bastante grande, la cadena productiva es de importancia. Si el mercado no es muy dinámico, el mercado es reducido, la cadena productiva también es menos importante, menos dinámica, menos atractiva. No deja de ser una cadena productiva, pero su aporte al desarrollo económico es más limitado, porque al no tener mucho dinamismo, quiere decir que no hay muchos actores que están involucrados. En cambio, una cadena que es mucho más dinámica indica que hay una mayor cantidad
de agentes, de productores, de actores que están involucrados. Por eso es que hay tanto movimiento económico. Y mientras una cadena productiva sea más dinámica, sea más grande, también va a tener una mayor aportación al desarrollo económico territorial. Entonces, la cadena productiva siempre va a girar en torno a un mercado. Si el mercado no está claramente identificado, no está claramente descrito, la cadena productiva entonces tampoco va a estar bien descrita. Si tú describes bien al mercado, indicas qué tipo de demanda o cuáles son las características de la demanda, ¿no? Del producto o del servicio, o del bien o del servicio, si quieren que sea en bolsitas, en botellas de vidrio, empacado al vacío, con mallas, con marca, sin marca, orgánico, sostenible, comercio justo. Si tú lo especificas y la describes así a detalle, quiere decir que esa cadena productiva está mejor estructurada. Hay elementos que todavía están faltando mejorar, pero está más desarrollada. Pero si el mercado es muy incipiente y no está claramente definido los requerimientos de la demanda, se puede obtener el producto en múltiples formas y tú no has identificado uno de ellos, quiere decir que tu mercado no está claramente definido, no está claramente explicado. Por lo tanto, el análisis que puedas haber hecho en la cadena también va a adolecer de esos mismos errores. Ahora, la cadena productiva va a abarcar todo el ciclo de vida de un producto, sea un bien o un servicio. Pero dentro de estos y en el plan de negocios de Procompite, ustedes pueden enfocarse a algunas de estas fases de la cadena productiva, que puede ser la provisión de insumos, todo el proceso de producción, el proceso de transformación, de industrialización o de comercialización, ¿no? Cualquiera de estas fases puede ser materia de intervención de atención de un Procompite. Ustedes van a definir eso ya. Ahora, habíamos mencionado que que los actores, o perdón, que el Procompite va a ser generado por acción directa de los gobiernos regionales y locales, que son los que van a asignar el fondo concursable, son los que van a determinar los parámetros del concurso, en qué periodo se inicia, cuál es el plazo de presentación de propuestas, cuál es el periodo de calificación y evaluación. Van a conformar el comité calificador o de evaluación, van a designar a los ganadores, o en todo caso a los planes de negocio seleccionados y priorizados, van a hacerle la asignación de fondos correspondiente, ¿no? Y ahí les había mencionado que son ellos también los que por lo tanto van a tener toda la potestad, todo el derecho de poder indicar cuáles son esas cadenas. Pero el Estado también les indica a estos que ellos no pueden libremente indicar una cadena u otra a criterio y voluntad de cada autoridad local, sino que tienen que ser cadenas productivas priorizadas. Este proceso de priorización la va a desarrollar tanto el gobierno local o el gobierno regional conjuntamente con la población y demás actores de su territorio. Y va a estar trasladada en un primer momento en los planes de desarrollo concertado. Entonces, ustedes si quieren revisar, tienen que ver cuáles son las cadenas que en el plan de desarrollo concertado, PDC, se ha priorizado y sobre esas cadenas nada más los gobiernos regionales, locales, sean provinciales, distritales, tendrían que plantear las cadenas en las cuales se pueden presentar los Procompite. O si en algún momento consideran pertinente, oportuno o necesario hacer la modificación de esta priorización, e igualmente esto tendría que haberse hecho de manera conjunta y participativa con la población y tendría que haberse trasladado el resultado, ¿no?, de esa modificación al PDC también. Entonces, por un lado, por el otro, tiene que estar sí o sí en el PDC.
Para priorizar la cadena, aparte del conjunto de elementos a considerar, como es la cantidad de proveedores, de productores, etcétera, ya, las transformadores, etcétera, va a haber un criterio importante que se debe de tomar en cuenta, que es el aporte de esa cadena al desarrollo económico territorial, ¿no? Es decir, cuántos, una cadena va a ser considerada como priorizada si es que esta involucra sobre todo a una gran cantidad de productores de la zona, o la cantidad de productores de la zona que están involucrados en esa cadena, a su vez tienen conexión con otro conjunto importante de actores que pueden ser los mismos pobladores de la zona para ser empleados como mano de obra, y que esta cantidad adicional de personas vinculadas es también importante. Sobre estas cadenas priorizadas es las que se van a presentar los planes de negocio. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Van a ser agentes económicos organizados, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, se esperaba o se exigía que estas organizaciones, ¿no? Estén formalizadas. Actualmente, con la modificación o con la aclaración que se hizo el año pasado en el decreto 01 del 2021 produce, se ha generado una nueva categoría para organizaciones de productores agrupados nada más. Y acá es donde aparece el concepto de agente económico organizado, ¿no? Como sabemos que una cadena económica está formada por un conjunto de agentes que pueden ser individuales o también colectivos. Para el caso específico de Procompite, se va a buscar atender a productores agrupados. Entonces, es un agente económico organizado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al inicio, según el ver estas aclaraciones del año pasado, los productores no necesariamente deben estar organizados, es decir, con personería jurídica, pero sí a lo largo de la implementación del plan de negocios, ellos tendrían que hacer el esfuerzo y trazarse como meta importante la formalización, es decir, su registro como persona jurídica, ¿no? Además de esto, el agente económico organizado o la organización de productores, también como en algunos casos preferimos llamarlo, va a ser un grupo de productores que están organizados en cualquier tipo de asociatividad autorizada por el Estado. Puede ser una SAC, puede ser una sociedad anónima abierta, puede ser una empresa de responsabilidad limitada, puede ser también algunas otras modalidades, siempre y cuando estas estén autorizadas por el Estado. Además de eso, ya estas organizaciones tienen que tener como una de sus finalidades importantes el desarrollar la actividad productiva o empresarial en todo caso, ¿no? Es decir, productiva si es que están inmersos en todo el proceso de producción de bienes o servicios. Y empresarial si es que se orientan básicamente a lo que es la transformación, la industrialización. Entonces, el Estado les exige esto. Y el Estado les exige este tipo de características de organización o de agrupación para poderle facilitar un monto de apoyo en la inversión para alcanzar mejores niveles de rentabilidad, ¿no? Por aspectos o por la justificación viene de estos aspectos del minifundio, ¿no? Se entiende que estos productores tienen áreas reducidas de producción, 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, qué sé yo, 3 hectáreas, nada más. Y con ese
con esas dimensiones de predios, difícilmente van a poder ellos acceder a mejores espacios dentro de la cadena, porque hay otros actores que no tienen que ser necesariamente colectivos, ¿no? Los grandes productores, por ejemplo, que tienen predios o tienen unidades de producción de dimensiones mucho mayores y que por lo tanto pueden establecer cualquier estrategia de desarrollo de escala. Para superar esta limitante, el Estado les pide, les exige que estos productores alcancen esa economía, esa producción de escala a través de la asociatividad. Y ahí es cuando el Estado les va a financiar parte del plan de negocio. No les financia el 100%. Roberto, buenas tardes. Sí, cualquier tipo de sociedad empresarial. Puede ser una SAC, una SA, una SAA, también una sociedad anónima abierta. Puede ser una empresa de responsabilidad limitada, puede ser cualquier tipo de representación. También podrían ser comunidades, pero tienen que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Hay una serie de requisitos que les exigen que vamos a comentar en unos instantes. Ahora, el Estado, si bien es cierto, les va a facilitar un monto de inversión no reembolsable, como habíamos dicho al principio, les va a solicitar, les va a exigir que también los beneficiarios asuman parte del monto de inversión en dos modalidades. Una, a través de bienes o servicios valorizables, es decir, la mano de obra, el terreno, algunos otros materiales, etcétera. Y dos, a través de un financiamiento en efectivo. Ahora sí es obligatorio. Hay un monto mínimo que los beneficiarios tienen que aportar en efectivo. Y este monto mínimo, que es un monto porcentual del total de inversión, va a variar de acuerdo a la categoría de la organización, ¿no? Si es la categoría más básica, ¿no? El monto de cofinanciación de contrapartida también va a ser el más bajo. Si están en la categoría más alta, más avanzada, más organizada, etcétera, el monto de contrapartida también va a ser mucho mayor, va a ser el más alto posible. Entonces, acá la contrapartida ahora es tanto bienes y servicios valorizables como también en efectivo. El Estado también nos indica, nos facilita un esquema de elementos de inserción de los productores al mercado. Lo hace con la finalidad de dar lineamientos genéricos a los criterios de elección o a los criterios de elementos que se pueden considerar como limitantes o como necesarios para que el productor, en el marco de la cadena productiva, se pueda insertar mejor en el mercado. Y estos criterios son válidos tanto para planes de negocio como para proyectos de inversión productiva. Para los dos tipos de instrumentos de inversión es válido. Tenemos entonces acá que se han determinado tres elementos principales: el de gestión de manejo del proceso productivo, el de conectividad a mercados y de asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. En gestión de manejo del proceso de producción está todo lo que se refiere a infraestructura productiva, acceso a nichos de mercado, acceso a tecnologías apropiadas, capacidades técnicas en la producción, conocimientos de manejo de esquemas de calidad, acceso a financiamiento, ¿no? Cuando hablan ustedes o cuando se habla de infraestructura productiva, está toda la infraestructura que te va a permitir un mejor proceso de producción, ¿no? Desde plantas de secado, plantas de despulpado, plantas de transformación, etcétera. Todo lo que viene a ser infraestructura y bienes. En acceso a nichos de mercado está todo lo que se puede desarrollar para mejorar la presentación, mejorar la calidad, mejorar el proceso de presentación, de transformación y de llegada del producto al mercado, ¿no? Donde está acceso a tecnologías apropiadas, ahí está toda la posibilidad que se apertura para la adquisición de equipos, maquinarias, etcétera, ¿no? Donde está capacidades técnicas, está todo lo referido a la capacitación, a todo lo que tiene que ser capacitación.
Pero ojo, esta capacitación va a estar muy vinculada a la tecnología que se está implementando. Es decir, si yo planteo en el plan de negocios que debo de generar una planta de transformación, ¿no? Una planta de industrialización, qué sé yo, del aguaimanto, ¿no? Para generar néctar de aguaimanto. Para eso voy a requerir las máquinas para desarrollar el néctar, ¿no? Pero al mismo tiempo voy a necesitar que mis productores estén capacitados en el manejo de esas maquinarias. También en el manejo apropiado del aguaimanto para que éste tenga la calidad apropiada para poder ser destinado a la producción del néctar. Porque si no lo manejo bien, ¿no? Mi aguaimanto me va a salir muy pequeño, de cáscara muy gruesa, con un contenido bajo de azúcar, qué sé yo, y no me va a servir para el proceso de preparación del néctar. Entonces, ahí viene todo esto de la capacitación en función a la propuesta de innovación técnica. Donde está conocimientos de manejo de esquemas de calidad, está todo lo referido a la mejora de la productividad, si es producción orgánica, sustentable o sostenible, ecoamigable, de comercio justo, si tiene que tener su sello de producción orgánica, si tiene que tener su registro de BPAs, etcétera. Todo eso está dentro de eso. Acceso a financiamiento, bueno, eso se deriva de la mejora en los otros aspectos. Dentro del elemento de conectividad del mercado encontramos información de mercado, infraestructura y activos para generar valor agregado y conocimientos de articulación comercial. Ahí vamos a encontrar todo lo referido a las capacitaciones de negociación con mercados formales, compras conjuntas, determinación de costos de producción, márgenes de utilidad, desarrollo de estudios de mercado, mejora de la presentación del producto, establecimiento de puestos o participación en roadshows, en exposiciones, todo ello. Y el tercer elemento, asociatividad con enfoque de desarrollo territorial. Acá va a estar contempladas las actividades de fortalecimiento de la asociatividad de los productores, ¿no? Si ya están organizados, orientarlos para desarrollar sus instrumentos de gestión empresarial, sus planes, sus manuales, sus reglamentos, etcétera, todos ellos. Si no, irlos orientando y llevando hacia este fin, ¿no? Todo eso está dentro de este tercer elemento. Entonces, este conjunto de elementos necesarios también les va a permitir a ustedes definir claramente qué actividades pueden desarrollar o en todo caso qué bienes, qué servicios pueden considerar y los van orientando a cada uno de estos elementos también. Ahora sí vamos a hablar sobre la clasificación de las propuestas productivas o lo que también se entiende como las categorías de participación. Hasta antes de enero del año pasado existían dos categorías, A y B. A partir del 20 de enero del año pasado ya existen tres categorías, A, B y C, ¿no? La categoría básica, digamos, la primera, la elemental, es la categoría A, que está formado por personas naturales, organizadas o agrupadas nada más, es decir, que no están formalizadas, no tienen personería jurídica, pero para poder participar en Procompite tienen que ser al menos 10 socios, ¿no? Tienen que estar formados por 10 socios que estén agrupados. El monto de inversión puede ir desde los 100,000 hasta los 200,000 soles por plan de negocios. De este monto total, 80% máximo va a ser de cofinanciamiento por parte de Procompite y el 20% restante va a ser de la contrapartida, es decir, el aporte de los productores. Ahora, este 20% de aporte de los productores se divide a su vez en dos porcentajes. 15% que puede ser valorizable y el restante 5% en efectivo.
¿no? Entonces, dependiendo del monto, ustedes van determinando. Ahí los rangos están, pues, en cuanto al monto total de inversión, de 100.000 a 200.000 soles, de cofinanciamiento de Procompite, desde 80.000 hasta 160.000 soles. De la contrapartida de los beneficiarios, esta puede ir desde 20.000 hasta 40.000 soles, y dentro de esto, necesariamente el aporte financiero puede ser, en el mejor de los casos, solo de 5.000 soles si la propuesta es de 100.000 soles en total, o de 10.000 soles si la propuesta es de 200.000 soles, ¿no? El 5% del monto total de inversión, MDI. Esa es la categoría A. La categoría B ya está orientado a personas jurídicas, es decir, son productores que ya están organizados y registrados ante SUNAR, ante registros públicos. No hay una cantidad mínima de productores que formen la organización. Se asume que como en la categoría A se pide al menos 10 productores, ¿no? En la categoría B también se tenga un parámetro similar. Lo que sí se exige y se expresa claramente es que esta persona jurídica tiene que tener una antigüedad mínima de 1 año. Entonces, no pueden concursar personas jurídicas que se han formalizado hace medio año, sino tendrían que tener todavía 1 año para participar en esta categoría B. El monto total de inversión puede variar desde 114.285 soles hasta 500.000 soles, hasta medio millón. De este monto total, el 70% lo va a financiar el Estado, el Procompite. Es decir, este monto de financiamiento puede variar desde los 80.000 hasta los 350.000 soles. Ese es el monto que puede cubrir Procompite en este esquema de propuesta, en esta categoría de propuesta. El 30% restante, es decir, 34.285.71 soles o 150.000, que sería el máximo, va a ser aportado por los beneficiarios, ¿no? De esto se divide igualmente, ¿no? El 20%, que es valorizable, es decir, 22.857.14 soles o 100.000 soles, el tope máximo. Y 10% va a ser en efectivo, desde 11.428 hasta 50.000 soles. Acá, como ven, la contrapartida pasa a 30% y en efectivo pasa a 10%. Y por último tenemos la categoría C, que viene a ser la categoría más alta. Acá está orientado también a personas jurídicas, pero acá se pide que tengan al menos 1 año de antigüedad, que tengan mínimamente 20 socios y que además puedan demostrar que en el último año, ¿no?, han tenido ventas conjuntas que van entre 5 y 1.000 UITs. Entonces, acá participan organizaciones formalizadas ante registros públicos que tengan al menos 1 año y que en el último año hayan tenido ventas conjuntas demostrables por 5 a 1.000 UITs, ¿no? Es el requerimiento que se les está poniendo a estas organizaciones. Ahora, el monto de financiamiento en esta categoría va desde los 200.000 hasta los 2 millones. Este es el monto que Procompite va a financiar. De este monto, el 50% lo va a valorizar, perdón, este 200.000 hasta 2 millones es el monto del proyecto. De este, el 50% lo financia Procompite, es decir, desde 100.000 hasta 1 millón, y el otro 50% lo asume la organización, ¿no? De este porcentaje que asume la organización, 30% puede ser valorizable, es decir, 60.000 soles, y el restante 20% en efectivo, que va desde 20.000 hasta 400.000 soles. Son las categorías vigentes a este año.
A mayor categoría, también mayor monto de cofinanciamiento y mayor monto de aporte en efectivo. Bien, para empezar ya a hablar sobre el plan de negocios en el esquema de Procompite, es importante recordar que todo plan de negocios tiene una estructura común, ¿no? Que es un resumen del negocio, ¿no? En qué consiste, los aspectos más relevantes. Luego está el estudio de mercado, es el primer estudio que se tiene que hacer porque a partir de esta información recién se va a poder generar toda la propuesta estratégica. El mercado viene a ser un símil de un diagnóstico muy detallado. A partir de esto, recién se va a poder plantear toda la serie de modificaciones que se tiene que desarrollar para ofrecerle a ese mercado el producto con la mayoría de los requerimientos que éste tiene, no con todos, sino con la mayoría, y también lo que la organización va a poder afrontar eficientemente. Luego viene el estudio técnico, ya que viene a ser el análisis de la organización propiamente dicha, la recomposición de la misma, la reestructuración y acomodo de ella. Luego viene todo el estudio de la inversión, que es todo el conjunto de cálculos, el conjunto de consideraciones que se va a tener que desarrollar, de inversiones también, para poder entregarle al mercado el producto que nosotros hemos desarrollado, estamos desarrollando en función a lo que ellos demandan, ¿no? Luego está el estudio de los ingresos y egresos, es acá donde se hace toda la proyección de ventas, se calculan los costos de producción y demás. Y luego está el estudio financiero. El estudio financiero, como ven ustedes ahí, es todavía el quinto estudio. Es el momento en el cual a todo lo anterior, a todos los estudios anteriores, se le va poniendo un monto, un valor, ¿no? De modo tal que ya, como lo has dimensionado apropiadamente, etcétera, ya tú en este momento tienes la capacidad de definir si tu propuesta, tal como la estás planteando, va a ser o no rentable. Si no es rentable, tienes que hacer unos reajustes. Si es rentable, ya, correcto, muy bien hecho. ¿Ya? Pero se empieza en este sentido. Este es el esquema, este es el orden de estudios que ustedes tienen que desarrollar. Acá, como pueden ver ustedes, hay unos esquemas donde por un lado están los temas que tiene que incluir cualquier plan de negocios, ¿no? El resumen ejecutivo, la descripción del negocio, que para el caso de Procompite es la descripción de la cadena productiva y de la organización. El análisis del entorno, los antecedentes del sector, el análisis competitivo, es decir, analizar a todos los otros actores que ofrecen un producto similar o el mismo producto que tú vas a ofrecer, el análisis de mercado, que es la columna vertebral del estudio del plan de negocio, porque a partir de este es que recién se va a poder definir todo lo demás. En el análisis de mercado, tú vas a definir qué producto vas a ofrecer y las características de este producto. También es en este estudio de mercado, acá, en el cual ustedes van a establecer las dimensiones de la inversión. Si va a ser una maquinaria para producir 1000 unidades, 50 unidades, 500 unidades, si las unidades de producción o las hectáreas de producción deben ser 100, deben ser 50, etc. Todo eso definen a partir de este análisis de mercado. De ella viene el plan de marketing, que es todo cómo vas a ofrecer tu producto, detallas las características del producto, cuáles son sus ventajas comparativas con los otros productos similares, etc.
El plan de operaciones, que es todo el acomodo de la organización ya, pero referido a tu producto nada más. Si va a haber un jefe de planta, si va a haber un jefe de campo, si va a establecerse sistemas de producción orgánica, todo eso está en plan de operaciones, ¿no? Si se va a requerir mayor personal y todo lo demás. Y después viene el equipo de gestión, ¿no? Ahí está todo el reacomodo de los profesionales de la organización. ¿Ya? Y por último, está todo lo referido al plan financiero, que como les dije ya es poner los montos de valor nada más a toda la inversión. ¿Ya? Ahora, habíamos estado mencionando que acá se plantea un análisis estratégico. Hay toda una propuesta estratégica que es la que primero se va a evaluar. Entonces, ustedes, para desarrollar esta propuesta estratégica, tienen que empezar a partir de un análisis estratégico. Este análisis tiene que ser un análisis interno, donde está todo el análisis de la organización, y un análisis externo, donde está todo el análisis del mercado. Este análisis del mercado viene a ser este análisis externo. Esta descripción del negocio, vamos a cambiar acá de colorcito, ¿ya? O mejor dicho, parte del análisis o parte de la descripción del negocio, parte de esto viene a hacer este análisis interno. A partir de eso, ustedes van a plantear, van a desarrollar su propuesta de inversión. Algunos criterios para la elaboración de planes de negocio en el marco de Procompite. Uno, tiene que ser una cadena priorizada y a su vez esta cadena tiene que estar circunscrita a un espacio territorial donde la cadena también tenga resultados. Tiene que estar orientada a la creación, ampliación o mejoramiento del proceso de producción, de la línea de transformación, de lo que fuese, ¿ya? Se tiene que crear, ampliar o mejorar. Básicamente esas tres alternativas van a contemplar. Tiene que haber un involucramiento, perdón, de innovación y tecnología, es decir, el proceso de producción tal como está desarrollándose actualmente, necesita una serie de mejoras. Y cuando hablamos tecnología, por lo general, ustedes van a considerar acá infraestructura, equipo, maquinaria, ¿no? Por lo general. Tiene que ser competitivo, es decir, tiene que mejorar los niveles de utilidades o de ingresos que actualmente se viene obteniendo o que actualmente vienen obteniendo, y al mismo tiempo, y esto es importante, ya sus niveles de producción, su promedio de su producción, su rendimiento, su rentabilidad, etcétera, tiene que estar por encima de los promedios de la zona. ¿Ya? Es decir, si el promedio de producción de un cultivo X en la zona es de 10 toneladas por hectárea, con el plan de negocios tendría para esa organización incrementarse, ¿no? 12, 15 toneladas por hectárea,
lo que fuese, ¿ya? Pero siempre tiene que ser más competitivo, tiene que ser más rentable que la propuesta sin plan de negocio, que la situación actual. Tiene que estar orientada a un mercado concreto, ya de preferencia tiene que ser un mercado formal, entonces no pueden plantear o van a perder puntos en todo caso en la evaluación si ustedes plantean seguir ofreciendo el producto a un mercado informal, al mayorista, etcétera, ¿no? Tienen que generar un espacio de vinculamiento con un mercado más formal. Tiene que generar más empleos, ¿no? Toda vez que se va a innovar el proceso de producción, de transformación o lo que fuese, este va a requerir algo más de mano de obra. Para eso, ustedes tienen que desarrollar apropiadamente sus costos de producción. Tiene que estar bastante detalladito para que en función a eso ustedes puedan plantear el costo de producción donde se perciba que hay un incremento de generación de mano de obra, ¿no? O de empleo. No tiene que ser duplicativo, es decir, no debe de recoger o no debe de contemplar actividades idénticas a otra zona. Por muy parecidas que sean las propuestas, las zonas, siempre tiene que tener sus particularidades, ¿no? Y otro tiene que ser viable, ¿ya? Tiene que ser una viabilidad competitiva, técnica, es decir, que el producto, digamos, el cultivo que están planteando desarrollar, efectivamente tenga éxito para ser producido y desarrollado en la zona donde se va a intervenir, ¿no? Es decir, que hayan condiciones medioambientales, edáficas, climatológicas, etcétera, apropiadas para que este cultivo prospere. Tiene que ser también tecnológicamente viable, es decir, la tecnología que ustedes están proponiendo sea aquella que pueda mantenerse en la zona de intervención. No pueden plantear, por ejemplo, la adquisición de equipos de alta tecnología, de última generación, electrónicos, etcétera, que requieren una serie de cuidados, una serie de atenciones, o en todo caso no pueden plantear la adquisición de una máquina, digamos, empacadora de cuyes al vacío, ¿no? Una máquina empacadora al vacío, que empaca o tiene el potencial de empacar 1000 unidades por hora y ustedes la producción la tengan en un nivel de 300 unidades hora nada más, ¿no? Porque tecnológicamente no hay esa viabilidad. Estás desperdiciando al menos el 70%. Entonces, eso deben de tener cuidado. Acá pueden ver ustedes un esquema de elaboración de la propuesta, ¿no? Esta es una propuesta de cómo se puede o cómo se debe de elaborar el plan de negocios. Empezando con la definición de cuál es el producto. Primero tienen que definir ustedes cuál es el producto sobre el cual van a trabajar antes de hacer el análisis del mercado, ¿ah? Antes de hacer el análisis del mercado, ustedes tienen que definir con qué producto la organización tiene la intención, la expectativa de involucrarse en el plan de negocios. A partir de eso, ¿no? Ya se va definiendo cuáles son los costos de producción. Como ya tienes una idea de cuál va a ser el producto, también ya puedes establecer cuáles son o cuáles pueden ser tus costos de producción. Y de ahí ya empiezan, como ya saben cuál va a ser el producto, ya saben cuál es la cadena. Hacen una evaluación, un diagnóstico de la cadena, cuál es la población beneficiaria. De ahí, como ya hemos definido la cadena, se ha analizado la cadena, se procede a hacer el estudio de mercado, es decir, ver cuáles son los criterios de la demanda, qué es lo que el mercado, el consumidor desea de tu producto, que sea grande, chiquito, de un color más vistoso, de otro color, empacado, no empacado, en mallas, con sello, sin sello, con marca, sin marca, vendido en congeladora, vendido a granel, todo eso sale en el estudio de mercado, ¿no? Y a partir de este estudio de mercado, ustedes también van a poder definir cuál va a ser su oferta. Me piden 10 características, 10 criterios,
y yo no le puedo ofrecer a ese mercado un producto con esos 10 criterios porque va a estar muy por encima del costo de producción, ¿no? O mi costo de producción va a estar muy por encima del precio de pagar. Entonces yo tengo que ver en función a eso qué producto le voy a ofrecer, qué características. De las 10 que me han descrito, yo puedo cumplir con 5, muy bien. Y con esas 5, ¿cuánto va a costar mi producto? ¿A cuánto le debo de vender? ¿Cuánto producto debo de generar para poder obtener márgenes de utilidad expectantes, ¿no? Y ahí hago mi estudio de marketing, ¿no? Como ya tengo definido mi producto, cómo voy a ofrecerlo, qué tipo de precio, va a ser un producto innovador, no va a ser innovador, lo voy a ofrecer a través de un sistema ya existente de distribución, yo mismo voy a hacer el proceso de distribución y todo lo demás. Una vez que hemos definido eso, recién hacemos el estudio técnico, es decir, vamos a dimensionar la propuesta en proceso, es decir, qué actividades se van a desarrollar, cuáles van a ser las innovaciones, y dentro de estas innovaciones también va a estar ya más definido qué bienes, qué servicios se van a requerir, ¿no? El tamaño, esto va a estar en función a la oferta, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de oferta? Si el mercado quiere, qué sé yo, 10,000 unidades al mes, pero yo puedo ofrecerle únicamente 3,000, esa es mi oferta. Puedo mejorarlo un poco así y llegar a 5,000, esa sería mi tope de oferta. Y con esa oferta que yo voy a generar de 5,000, tengo que definir cuántas hectáreas o cuántas unidades de producción debo tener, qué equipos, qué maquinarias debo de considerar para garantizar obtener esas 5,000 unidades cada mes, ¿no? Y finalmente la localización, dónde va a estar ubicada mis zonas de producción, dónde van a estar ubicados mi planta de procesamiento, etcétera, todo ello. Y con eso voy redondeando, voy aterrizando mejor mis costos de inversión, tanto en bienes como en servicios, ¿no? Porque ahora ya sé que tengo que comprar una máquina para empacar cuyes, pero una máquina que empaque 300 cuyes por hora. Ya no necesito una de 1,000 cuyes por hora porque no voy a poder producir 1,000 cuyes por hora. Voy a poder producir con 300 nada más, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y como ya defino todo esto, ya tengo mi plan de ventas, ya sé, perdón, mi plan de producción, ya sé cuánto voy a producir y con esto ya sé cuánto voy a vender. Con mi plan de ventas y mi plan de producción, ya puedo establecer mis inversiones en el plan, ¿no? Si voy a requerir algún servicio especial para la certificación, para la habilitación de mi planta, para el registro sanitario, el costo de obtención de la marca, el costo de elaboración de las buenas prácticas, del HACCP y cualquiera de estos temas. ¿Ok? Ahí recién he culminado esto de la inversión en bienes y servicios referidos al producto. Ahora me falta hacer todo el tema de la organización, es decir, cómo reacomodo la organización para poder garantizar obtener esa producción y venderle al mercado o ofrecerle al mercado, perdón, esa cantidad de bienes o servicios. Si voy a requerir un jefe de planta, un técnico operador, un asesor productivo, un asesor comercial, por qué tiempo, cuánto le voy a pagar, si voy a requerir la elaboración de sellos o de marquitas, de tarjetas, todo ello. Además de eso, tengo que contemplar también si hay alguna actividad que va a tener un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Tengo que considerar desarrollar medidas para reducir estos impactos.
Y finalmente el calendario, ¿no? Es decir, la programación de cada uno de mis procesos y también de las inversiones. Ahí ya tengo recién establecido todo el esquema de mi proceso, o perdón, todo el esquema de funcionamiento del plan de negocio. Y lo que me está quedando es simplemente hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división para desarrollar el estudio financiero. El estudio financiero prácticamente es automático, ¿no? Porque ahí solamente se suma, se resta. Si todo esto, hasta el punto 9, hemos desarrollado de manera organizada, de manera muy diligente, el estudio financiero nos va a arrojar unos indicadores que van a acomodarse a nuestra expectativa o en todo caso nos van a exigir hacer algunos ajustes, tal vez disminuir la oferta o mejorar la productividad o en todo caso optimizar algunos procesos en la organización y en la gestión. Tal vez en lugar de contratar un técnico de campo, un técnico de planta, un técnico de comercialización, ¿no? Y a cada uno pagarle partes, de qué sé yo, 1.500 o 2.000 soles a cada uno. Busco un técnico o un profesional que tenga conocimientos en los tres aspectos y a le pago, qué sé yo, 2.500, ¿no? Y con eso optimizo mi gasto, ¿no? Y puedo cumplir con toda mi propuesta técnica. Hasta este punto, por si acaso, ¿dónde está el mouse? A ver. Hasta este punto del calendario, hasta acá, es la propuesta técnica. Hasta acá es la propuesta técnica. En este punto termina toda la propuesta o la planificación estratégica, mejor dicho. Acá termina la planificación estratégica. Y de ahí viene toda la planificación de inversión nada más, ¿no? Como les decía, es ponerle montos y hacer operaciones de suma y resta nada más. Si todo esto, desde el producto hasta el calendario, ha estado bien desarrollado, quiere decir que nuestro plan de negocios está bien planteado. Entonces, ustedes traten de evitar siempre elaborar un plan de negocios en sentido inverso, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarramos nuestros costos de producción, le ponemos algunos números, ponemos nuestros costos de inversión y con toda la diligencia del mundo empezamos a calcular el BAN y el TIR. Una vez que hemos calculado el BAN y el TIR y nos ha salido expectante, decimos, ok, ya tengo mi BAN, tengo mi TIR, ahora empiezo con mi producto. Ahora voy a ver el producto, qué producto va a ser, cuál es la cadena productiva, voy a describir a la cadena productiva, la población beneficiaria, voy a ver también todo lo que es el estudio de mercado, el estudio de, etcétera. Empiezan a hacer todo esto, pero primero han calculado ustedes el BAN y el TIR. Y ahí es donde vienen muchas dificultades en que no cuadra, en que cambió un dato y todo se modificó, que el BAN ya no me sale positivo, que la propuesta ya no me sale para nada rentable, ni por mucho que le ponga esto acá, esto allá, porque no se ha llevado adelante la elaboración del plan con el proceso o la secuenciación apropiada, ¿no? Entonces es como que tú construyas primero tu casa, hagas tu puertita de 1 metro de 1 metro de ancho, la puerta, y luego compres los muebles. Y te compras un sofá de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de espesor, y ese sofá no hay forma en la que ingrese, ¿no? O abres más la puerta, tumbas la puerta y abres una más grande, o metes a la fuerza el sofá malográndolo todo, y el sofá ya no te sirve. Eso más o menos es cuando hacemos el plan de negocios, empezando por calcular el BAN y el TIR, y de ahí recién empezamos a ver todo el resto del producto, la cadena y todo lo demás. No es lo más recomendable. Vamos a ver ahora toda la parte de diagnóstico del plan de negocios en el esquema de Procompite.
Este es el esquema general de Procompite, recomendado y vigente y válido a la fecha. Tiene en total 13 ítems. El resumen ejecutivo, el primero, aspectos generales, el número 2, el producto y la cadena productiva, el número 3, población beneficiaria, el 4, el estudio de mercado, el 5, y de ahí viene el estudio técnico, 6, organización y gestión, 7, 8, análisis de impacto ambiental, 9, calendario, 10, el estudio financiero, 11, el análisis de sostenibilidad, 12, los indicadores de resultado e impacto, y 13, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ítems del 1 al 5, es decir, hasta este punto vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a ver desde el estudio técnico hasta el calendario. Y la tercera clase vamos a referirnos a todo lo que es el estudio financiero, ¿no? Y ahí va a ser todo lo que entendemos como la evaluación. Bien. Como todos sabemos, el resumen ejecutivo viene a ser una exposición breve, sucinta, concreta de los aspectos más relevantes del instrumento que se está presentando, en este caso del plan de negocios. Ahí vamos a considerar a la organización, la empresa, como se denomine. ¿Cuál es la propuesta productiva? Es decir, sobre qué productos se está generando la misma, cuál es la cadena productiva y las características más resaltantes de la misma, los aspectos más relevantes de la demanda y oferta, ¿no? ¿Cuál va a ser el monto de inversión? Ahí vamos a diferenciar la estructura de inversión, es decir, cuánto va a ser el cofinanciamiento, cuánto va a ser la contrapartida. El análisis de la inversión, es decir, cuánto por ciento va a estar orientado a bienes y servicios, a bienes, cuánto a servicios, etc. Luego los indicadores económicos, donde está el BAN, el TIR. Y finalmente, la sostenibilidad de la propuesta, es decir, cómo después se va a generar que la propuesta siga siendo igual de rentable en el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. ¿No? ¿Qué acomodos? Porque ya no vamos a tener el apoyo de inversión del Estado. Es decir, ya no vamos a contar con ese presupuesto del Estado para poder subvencionar algunos gastos, ¿no? Sino que todo va a tener que ser resultado del proceso de articulación comercial y la rentabilidad que se vaya obteniendo. Luego tenemos los aspectos generales. En este punto hay que tener en cuenta que es declarar el nombre de la propuesta y la localización, es decir, dónde se va a establecer el plan de negocios, la localidad, distrito, provincia, región, todo muy, muy detalladito. Igualmente, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿No? Generalmente el responsable es el representante legal de la organización o quien haga sus veces. Si estamos en la categoría A, obviamente no hay representante legal porque no está formalizada, pero lo que sí hay es un responsable, quien va a hacer las veces de presidente de la organización, etcétera, ¿no? Luego está la visión, misión, objetivos, ¿ya? Acá, si ustedes se dan cuenta, hasta este punto, hasta acá, estamos hablando de la organización. Acá la organización puede ser orientada a la producción agropecuaria, a la producción agrícola, agropecuaria forestal, todo lo que la organización quiere hacer, ¿ya? Si quieren trabajar en agricultura, en ganadería, en forestería, todo. Acá es toda la organización. Igual, la visión y misión también es de la organización. Hasta ahí todavía es de la organización. No, acá no tiene que ver todavía nada lo que es la cadena productiva. Todo es de la organización, ¿no?
cómo se ven ellos, cómo quieren trabajar, qué quieren ser, etc. De ahí recién viene la descripción de la propuesta. En esta descripción de la propuesta ya se va a detallar las características más resaltantes, tanto el producto de la cadena, etc. Los antecedentes de la organización, es decir, si estos han tenido alguna participación en algún mercado dentro de la cadena como organización o si todavía no se ha dado esta. Por lo general, no se da esta participación organizada, ¿no? Puede ser una organización, una agrupación que vienen participando en la cadena, pero no han tenido comercialización conjunta. ¿Ya? Se va a entender siempre que la organización participa en la cadena como organización cuando estos tienen producción y comercialización conjunta. Si no lo han tenido, ¿no? Ustedes lo que van a indicar es que la organización ha estado participando en la cadena a través de colocaciones individualizadas, ¿no? Individualizadas. No van a poner de que no han participado en la cadena, han participado, pero lo han hecho de manera individual, ¿no? Luego la pertinencia de la propuesta, esto lo van a plantear ustedes tomando en cuenta los planes de desarrollo concertado en el cual se ha identificado que la cadena es una de las priorizadas, que los productores de tales distritos, de tales comunidades, de tales zonas, son los que gozan de reconocimiento como productores lecheros, alpaqueros, productores de maíz morado, lo que fuese. Igualmente, acá van a considerar ustedes los márgenes o los volúmenes de producción o los promedios de producción de colocación en el mercado que se hayan podido reportar en documentos oficiales del Estado, planes de desarrollo concertado, planes estratégicos, estudios o análisis de cadenas productivas, etcétera. También se pueden apoyar en estudios privados, ¿no? De alguna ONG, algunas líneas de base de ONGs también les pueden facilitar esta información. Y finalmente la justificación de la propuesta, es decir, por qué el plantear y llevar adelante la propuesta de negocio en este momento es lo más recomendable, ¿no? ¿Qué aspectos les hacen considerar a ustedes que debería de implementarse el plan de negocio en estos momentos? La capacidad de la organización, acá van a tener mucho cuidado. Hay veces se cae en el error de exponer a la organización como una organización que carece de recursos, que no tiene áreas de producción, que no tiene ganado, que no tiene casi nada, que viven a la de Dios, ¿no? Lo que hacen con eso es indicar que la organización, o los productores o los integrantes de esta, no tendrían capacidad para poder asumir la contrapartida que se está considerando. Porque si no tienen más unidades de producción, tienen solamente una hectárea, tienen solamente dos vaquitas, no tienen ninguna otra fuente de ingreso, ¿cómo van a asumir ellos el costo de inversión, el costo de producción de su propia unidad de producción, más el aporte económico y el aporte valorizado? ¿De dónde van a sacar si no tienen ya de dónde? Ya no tienen con qué. Entonces, esa es parte de la propuesta estratégica. Ahí lo que tienen que hacer es tal vez un poquito transparentar esta situación, ¿no? Hay productores que tienen 5 hectáreas, pero prefieren decir que tienen 2, tienen 1 nada más. Si tienen 5, tienen 5. Si van a sembrar 2. Y las otras 3 pues quedarán en descanso, quedarán en siembra al partir, etcétera. Pero esas 3 que no van a ingresar en el proceso del plan de negocio son el respaldo, ¿no? Si por alguna razón el plan de negocio no va bien o el ciclo de producción es muy extenso y se requiere el cofinanciamiento en un periodo inferior, ¿no? A partir del alquiler, venta de algo de estos otros bienes, ellos pueden asumir tranquilamente este compromiso que se había considerado desde un principio. Entonces tengan siempre cuidado con eso.
Hablando ya específicamente sobre la visión, sabemos que la visión es una expectativa de la organización de la empresa en función a lo que se quiere conseguir, lo que se quiere crear o también cómo queremos ser vistas, ¿no? La misión viene a ser el producto, viene a ser qué es lo que queremos ofrecer nosotros, ¿no? O cuáles son las características que nos hacen destacar las funciones básicas de la organización, de la empresa. Está orientado, por lo general, a satisfacer las necesidades o las demandas del mercado o de aquellos con los que se va a interactuar. En el caso de planes de negocio, ¿no? De estas organizaciones, tendrá que ser, pues, la misión, estar vinculada a las expectativas de la demanda, ¿no? Ser una organización líder con producción inocua o de baja u orgánica, que lleve productos sanos, correctamente producidos, a bajos costos, etcétera, ¿no? Todo eso ya ustedes lo plantean. Tienen que plantearlo sí o sí porque en el esquema de Procompite les van a pedir o les van a indicar que tienen que preparar esta visión, esta misión. Luego, como les decía, está el producto y la cadena productiva. Acá se va a describir toda la cadena productiva, ¿no? Van a empezar resaltando e indicando las características de la cadena, por qué es importante, cuál es el nivel de trascendencia que tiene la cadena en el desarrollo económico territorial a través de la generación de puestos de trabajo, ¿no? Si es una cadena más grande, más compleja, recuerden que genera mayores puestos de trabajo. Luego está la descripción del producto principal. Acá es donde ya empiezan a dejar de lado a la organización como un conjunto de actividades y de productos y se centran solamente en uno, ¿no? En este punto ya se centran en un producto en específico que está enmarcado dentro de la cadena. Por ejemplo, mi organización es una organización hortícola y de frutales. Muy bien, mi organización puede trabajar tanto en hortalizas como también en frutales, pero no voy a trabajar en el plan de negocios con todos ellos. De todo ese bagaje de hortalizas y frutales voy a escoger uno. Como les decía, escojo el agua y manto. Entonces acá describo el agua y manto y la cadena productiva de agua y manto, ¿no? ¿Cuál es el producto principal? El agua y manto. Hay subproductos. Está los néctares, están los frutos secos de agua y manto, ¿no? Tipo pasas, está el agua y manto fresco, están las mermeladas y una serie de subproductos más que yo mismo puedo ofrecer. Y describo cuál es la situación actual de este producto en mi organización. Si somos 20 socios, ¿cuántos de los 20 socios estamos trabajando con este agua y manto? ¿Con qué tipo de agua y manto? ¿Qué variedad? ¿En qué periodo se produce? Y en este momento es donde se empieza a establecer el costo de producción, ¿no? Y de ahí empiezo a describir la cadena. ¿Quiénes son los agentes que están presentes, no? Cuáles son sus roles, cómo son sus interacciones y cuáles son los niveles de las mismas. Por ejemplo, hay un acopiador que inicia su participación o hace su arribo en la localidad a partir de los meses de mayo, de junio, cuando se inicia la época de cosecha de agua y manto, y permanece en este territorio o deja un encargado y va haciendo la recolección, la compra, te compra agua y manto ya cosechado o en algunos casos te puede, ¿cómo es esto? Ellos son los que te pagan por el costo de inversión de tu producción y ellos son los que cosechan, ¿no? Simplemente te reconocen el monto de la producción y luego cosechan todo el producto y todo lo que lleven, ellos ya se encargan de venderlo, acomodarlo, modificarlo, transformarlo y todo lo demás. En este proceso de describir los roles y los niveles de interacción, ustedes también van a identificar cuáles son los factores críticos y qué tienen que ser mejorados, pero van a focalizarse en aquellos que
inciden directa o indirectamente en los productores o que son generados por los productores. Cuando ustedes describan estos factores críticos, entonces van a tener en cuenta lo siguiente. Primero, los generados por los productores. ¿No? No tienen un buen proceso de producción, no manejan bien plagas, no manejan bien enfermedades, hay dificultades o la variedad que están manejando no es la más apropiada, etc. Después van a ver los factores críticos, los factores limitantes originados por los otros agentes, pero que inciden sobre los productores. Por ejemplo, hay un acopiador que paga precios muy por debajo, ¿no? O que es bastante informal. Te adquiere, te paga un buen precio, un precio aparente, pero se demora un periodo muy prolongado, 2 meses, mes y medio, qué sé yo. De esta forma, ustedes identificando estos elementos críticos, en función a ellos van a poder plantear qué medidas de solución, qué medidas para superar esta limitante se pueden considerar en el plan de negocios. Y como ya han descrito también estos roles, estas funciones, estas interacciones de los agentes del plan de negocio, van a estar en la capacidad de plantear alianzas estratégicas. Este punto donde van a plantear alianzas estratégicas, etcétera, va a ser determinante para la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, hay una ONG que brinda capacitación o que desarrolla trabajos en promoción de la asociatividad, ¿no? Entonces, con ella pueden ustedes formar una alianza, establecer una alianza para que desarrolle la asociatividad de la organización, ¿no? Y teniendo esto, la organización es más sólida, se consolida mejor y por lo tanto va a poder seguir trabajando mejor a lo largo de los 3, 5 años posteriores. Y así, puede haber que haya un instituto técnico, industrial, un instituto agropecuario en la zona, y ustedes pueden establecer un convenio con este instituto para que hayan practicantes de y los apoyen en el desarrollo de actividades de producción, de transformación, de comercialización, etc. Entonces ahí también dan ustedes una mejor sostenibilidad a la propuesta, porque ya van a contar con un personal o con un profesional o una persona que les va a orientar mejor sin que esto les irrogue algún costo adicional o costos muy altos, ¿no? Pues acá tienen que ser bastante imaginativos y establecer las alianzas estratégicas, por eso se indica. Luego van a considerar la población beneficiaria. Van a empezar indicando, describiendo a la población beneficiaria indirecta. Estos por lo general van a estar circunscritos a aquellas personas que van a brindarle la mano de obra para el desarrollo de las actividades en campo, en planta, etcétera, ¿no? Esos son los primeros beneficiarios indirectos que van a estar vinculados. Además de eso, en algunos casos va a haber una población beneficiaria indirecta que va a ser parte de la población beneficiaria, ¿no? Por ejemplo, si van a establecer una planta de procesamiento de quinoa, ¿no? Y van a tener una capacidad de producción de, qué sé yo, 500 kilos diarios. La producción que puedan generar en la propia organización no va a alcanzar, pero pueden brindarle servicios o pueden adquirir producción de otros productores. Entonces, estos otros externos vienen a ser los beneficiarios indirectos.
Y después van a describir a la población beneficiaria directa, que son los integrantes de la organización, ¿no? Es decir, los mismos socios, o al menos los socios que van a formar parte del plan de negocio. Acá tienen que describir cuáles son sus actividades principales, sus actividades económicas más resaltantes, si tienen alguna otra parte del agrícola, etcétera, ¿no? Como les decía hace rato, acá tienen que tratar ustedes de demostrar o exhibir que estos beneficiarios tienen ingresos apropiados para poder asumir la contrapartida sin ninguna dificultad, ¿no? Y conjunto a a estas dos descripciones, también van a considerar la caracterización socioeconómica de la población de la zona de intervención, ¿no? ¿Cuál es el PEA, el nivel de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el ingreso promedio mensual por hogar, etcétera, todo ello. Después van a pasar al estudio de mercado, que como les había mencionado, viene a ser la columna vertebral del plan de negocio, ¿no? Acá van a generar ustedes la diagnosis y el análisis del mercado al cual le van a ofrecer el producto. Puede ser el mismo mercado en el cual están participando o puede ser un mercado nuevo, no hay problema, ¿ya? Acá van a recopilar información, tanto secundaria como primaria, van a realizar el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y finalmente van a determinar la brecha de la demanda y oferta. Importante acá, al momento de hacer el análisis del mercado y definir el análisis de la oferta, es decir, cuál va a ser tu producto que vas a ofertar, deben considerar que hay 4 categorías de productos. Los productos básicos no perecibles, que son productos estandarizados, ¿no? Que son ofrecidos por todos. Ahí, por ejemplo, está pues vender el aguaimán directamente, la papa, etcétera, ¿no? Productos básicos perecibles, que son productos estandarizados también, pero que tienen corto periodo de permanencia en el mercado. Luego están los productos innovadores, que son aquellos en los cuales ustedes van a apuntar. La innovación no solamente viene en la presentación final del producto, sino también en el proceso de obtención del mismo. Lo innovas y lo haces más eficiente, haces más óptimo el proceso de producción, el ciclo de inversión para la obtención del producto, ¿no? Entonces ahí de una u otra forma vas a tener un producto nuevo. O también esto puede estar vinculado a la generación de un producto totalmente nuevo, ¿no? Por ejemplo, producíamos agua y manto nada más y ahora con el plan de negocios vamos a empezar a producir néctar de agua y manto. Es un producto innovador, es especializado. ¿Por qué se dice especializado? Porque no todos los productores o los agentes que ofertan su producto en un mercado tienen esa misma capacidad o ese mismo producto para ofrecer. Y finalmente están los servicios, ¿no? En el caso de los planes de negocio, generalmente no está orientado a servicios. Puede haber alguno que sí esté orientado, pero por lo general no es así, ¿no? El servicio siempre va a ser un producto con oferta transitoria y recuperable, ¿no? Es decir, la cantidad de servicios que tú ofreces en un día y no son tomados, estos servicios no los vas a poder recuperar en momentos posteriores. A ver, por ejemplo, la forma más práctica de entender esto es si yo dispongo en el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, dispongo de 12 horas para poder dictar clases, ¿no? Y oferto mis servicios, ¿no? De las 12 horas y me toman los servicios por 6 horas, quiere decir que 6 horas de mi oferta de servicios del día de hoy no voy a poderlas colocar en el mercado, pero tampoco voy a poder trasladarlas para mañana o pasado mañana. ¿Por qué? Porque mañana ofreceré las mismas 12 horas que ofrecí hoy día, pero no voy a poder ofrecer 18 horas. Pues. No voy a poder agarrar y decir, bueno, este día le amplío 6 horas más y ofrezco 18 horas, ¿no? Entonces ya los servicios son productos con oferta irrecuperable.
Sobre el análisis de la demanda, ya ustedes van a considerar en el análisis de la demanda la población inicial, la población del mercado objetivo. Van a considerar también una tasa de crecimiento que van a obtener ustedes de las tasas intercensales del INEI, es decir, van a consultar con INEI cuál es la tasa de crecimiento que ha planteado para el último censo o los dos últimos censos. Generalmente se acepta trabajar con el censo del 2017, también se está aceptando trabajar. Si están hablando de una zona rural donde la tasa de crecimiento poblacional es negativa, eviten trabajar con una tasa negativa, trabajen con una tasa igual a cero. Pero acá estamos trabajando con mercados, así es que eso no es muy común, ¿no? El mercado va a estar en una provincia o en la capital. Van a hacer un análisis de la demanda de 5 años atrás y la van a proyectar entre 5 a 10 años a futuro. Además de hacer el análisis de la población, es decir, cuánta población va a haber este año, el año que viene, etcétera, a partir de esta población también van a hacer ustedes el análisis de la demanda del producto. ¿Cuánto del producto va a demandar esa población? ¿No? Esa población que va a ir creciendo o que se va a ir incrementando año tras año. Entonces ahí van a tener ustedes la demanda actual y la demanda proyectada. Para que hagan la demanda proyectada, ustedes tienen que trabajar con valores de consumos per cápita, ¿ya? Que pueden ser generales, es decir, el consumo per cápita nacional de palta, por ejemplo, o el consumo per cápita nacional de huevos, de carne de res, de carne de porcino, lo que fuese. ¿Ya? Si tienen un consumo per cápita puntual, ¿no? Del mercado objetivo en el cual están, en el cual van a ofertar el producto, es mucho mejor. Si no, trabajan con los valores per cápita de promedios nacionales, nada más. Entonces ahí ustedes van a determinar cuál va a ser la demanda actual, es decir, del año cero, y cuál va a ser la demanda proyectada a lo largo de periodos, como les decía, de 5 hasta 10 años. En este punto también ustedes van a tener que identificar cuáles son los costos asociados a la colocación del producto en el mercado. El embalaje, por ejemplo, es un costo asociado que es importante rescatar siempre. Y dentro de esto está el propio envase, la etiqueta. También están los costos de traslado, de transportación desde el punto de producción hasta el mercado, hasta el punto de venta, incluyendo si es que se tiene que hacer una distribución a través de un canal de comercialización ya establecido o a través de nosotros mismos. Y van a aprovechar este punto para considerar en algunos casos si ustedes van a dar el producto a un intermediario o a un agente, perdón, a un agente que les va a ayudar a colocar su producto en el mercado final, tienen que considerar también los márgenes de venta o de utilidad que va a obtener, para que en función de eso ustedes puedan calcular un costo de producción promedio. Este costo de producción promedio les va a permitir a ustedes establecer cuál es el precio referencial que deben de manejar para obtener su producto, ¿no? Si el producto está por encima del valor que ustedes han calculado, tienen que rehacer el producto, de modo tal que les deje un margen de utilidad apropiado. Luego desarrollamos el análisis de la oferta. Esta oferta es en función a la capacidad de la organización, la capacidad actual más la capacidad proyectada, es decir, si a la fecha tenemos 10 hectáreas de producción, si el negocio va bien este año, el año que viene, no, esto se puede ampliar a 15 hectáreas o qué sé yo, algo más. Entonces van a tener, pero tienen que ser, si es incremento de unidades de producción, tienen que ser
valores reales, no valores muy, valores muy expectantes, valores llenos de mucho optimismo, etcétera, ¿no? Van a realizar también en esta parte un análisis de los otros ofertantes, ¿no? Los otros ofertantes también tienen un valor de colocación de su producto en el mercado, pero además de eso, al producto que ellos ofertan le han dado algunas características especiales. Ustedes tienen que analizar estas características, cuáles pueden incorporar ustedes en su propuesta de producto, cuáles no podrían incorporarlas por exceder los costos, qué sé yo, para que éstas pasen a formar de la propuesta estratégica del producto. Acá también van a hacer, pueden realizar un análisis de precios, ¿no? Si es que han tenido oportunidad de hacer levantar este tipo de información. Esto les va a ayudar para poder establecer apropiadamente el precio y si el precio que ustedes van a ofertar va a poder sufrir algunos incrementos posteriores. Si no es posible hacer esto, no se preocupen, simplemente ponen un precio constante, ¿no? Es decir, el kilo de agua y manto lo vendo ahora 7 soles, el año que viene 7 soles, el otro año 7 soles y así. Pero si tengo esta oportunidad, puedo determinar un precio más exacto. Igualmente la oferta la proyectan para un periodo de 5 a 10 años, ¿no? La proyección la puede realizar a través de las fórmulas Excel de pronóstico o alguna otra fórmula de regresión simple, ¿no? Con esto basta. Incluso la hoja de cálculo que les voy a mostrar en unos instantes más y se la voy a compartir a la escuela para que se les haga llegar a todos ustedes, está considerada en los dos esquemas, ¿no? A través de la herramienta pronóstico y a través de fórmulas para la regresión simple. De ahí van a analizar la estructura del mercado, cómo es que está estructurado este mercado, cuáles son las características del mismo, si hay compradores organizados, compradores individuales, compradores colectivos, si estos son compradores lo trasladan o trasladan el producto que adquieren a otro punto para realizar el proceso de transformación o de generación de mayor valor agregado, etc. También va a considerar los proveedores, tanto de material genético, semillas o lo que fuera, como de insumos y también de servicios. Van a hacer un análisis de los competidores, de los canales de comercialización, para que en función de esto ustedes puedan definir si la colocación de su producto en el mercado lo van a hacer a través de estos canales o esta red de comercialización y distribución, o ustedes van a generar uno propio. Cuando se haya determinado la demanda y la oferta proyectadas, se va a determinar también la brecha de la demanda-oferta. La brecha viene a ser el comparativo entre lo que la cantidad de producto que desea el mercado, ¿ya? Y la cantidad de producto que la organización le va a poder ofrecer. Por lo general, esta diferencia es bastante grande, así como ven en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, dice, la demanda de este producto es de 160,000 unidades, ¿no? 160,000 y algo más de unidades. Y la oferta, es decir, lo que nosotros o lo que la organización le puede colocar al mercado, es de 416 unidades nada más, es decir, una cantidad bastante reducida, ¿no? Esa va a ser la característica siempre. El mercado, por lo general, tiene una necesidad de productos, de bienes, de servicios bastante grande. Y quien promueve la propuesta de plan de negocio le va a plantear una oferta que va a ser muy baja en términos cuantitativos, pero va a aportar al cierre de esta brecha. Luego tenemos la estrategia de marketing,
una vez que ya hemos establecido cuál va a ser nuestro producto, las características que va a tener este producto, y ahí también hemos mejorado, hemos afinado más el costo de producción. Vamos a ver la estrategia de marketing. ¿Cómo es que voy a colocar mi producto en el mercado objetivo, ¿no? Y ahí van a contemplar ustedes 4 posibles estrategias. La estrategia de producto, de precios, de plaza de distribución y de promociones. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, tiene sus criterios, tiene sus elementos a considerar, ¿no? La estrategia de producto, si el producto va a ir en packs, va a ir con algún producto adicional, etc. La estrategia de precios, si va a haber precios de introducción, precios de promoción, precios con descuento y demás. La estrategia de plazo de distribución, si vamos a utilizar parte del sistema de distribución vigente a la fecha o si se va a plantear uno nuevo. La estrategia de promociones, esto por lo general no se da, tal vez en algún plan de negocios muy expectante se pueda generar, ¿no? Pero básicamente considera una serie de incentivos, una serie de acciones que van a estar orientadas a tener una mejor receptividad en el mercado y que ¿no? adquiera una mayor cantidad o con mayor frecuencia los productos que vamos a ir ofreciendo. Bien, sería todo en esta parte. La hoja de cálculo, que es esta, tiene, como les mencionaba, el análisis de la demanda de la población, que está acá. Y como ven, el proceso de cálculo de la misma es bastante esencial, ¿no? Lo único que se tiene que determinar acá es la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento la van a obtener ustedes de IDI, ¿no? Entonces reemplazan nada más el valor y proceden a hacer las operaciones de cálculo respectivas. A partir de esta población, siempre van a empezar determinando la población, ¿ya? ¿Cuál es la población actual y cuál es la población proyectada? Porque ¿quién te va a comprar el producto? Es la población, el mercado es la población. A partir de esta proyección, ustedes van a hacer la proyección del producto ya, ¿no? Como ya sabemos, la cantidad de personas que van a adquirir nuestro producto acá ya sabemos qué cantidad de personas van a adquirir nuestro producto. Con eso ya podemos nosotros calcular cuánto de producto va a demandar ese mercado, ¿no? Simplemente multiplicamos la cantidad de población por la cantidad de producto consumido por habitante. Esto, como les dije, viene a ser consumo per cápita. Es la cantidad de productos o de producto o de bien o de servicio que una persona consume de forma regular diariamente. Y es aplicable para todas las demás personas. ¿Ah? Y con eso van a obtener este valor de acá, que es el total de consumo, el total de producción demandada, ¿no? Entonces, ahí ya hemos completado nuestra demanda actual. Acá un consejo, van a tener ustedes mucho cuidado con las unidades. ¿Cuál es el producto? Si el producto, digamos, es agua y manto, y yo lo... a ver, ¿en qué lo presentamos mejor? A ver. A ver, si el producto, por ejemplo, es una hierba aromática y esta se comercializa en atados, ustedes tienen que definir cuál es el precio promedio de un atado, porque los datos que van a encontrar ustedes de producción y los datos que van a generar ustedes de producción, de rentabilidad, va a estar en función a toneladas o kilos, no va a estar en función a cantidad de atados. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado ahí con la variable que va a determinar la rentabilidad o la colocación, el precio de un producto, de un servicio. De ahí está el cuadro de oferta. El análisis de la oferta, como les dije, es a través de una simple regresión lineal. Acá tienen que hacer ustedes igual tomar datos históricos de 5 a 10 años atrás, anteriores, cuánto era la oferta y los costos unitarios de producción en los últimos 5 años,
y a partir de eso, de esos datos van a proceder a hacer la proyección, ¿no? Para un periodo de 5 a 10 años. ¿Ya? Hacen la proyección de esta oferta a través de una ecuación de regresión muy básica. La fórmula está considerada en esta hoja y también los cálculos respectivos para que hagan los cambios de variables nada más, ¿no? Y van a calcular la oferta proyectada del producto, ¿no? A lo largo de 5 a 7, 8, 10 años en algunos casos, ¿ya? Depende de lo que les indiquen. Y finalmente van a calcular la brecha, ¿no? Acá ya está preparada la fórmula donde dice demanda, viene del dato respectivo del análisis de la demanda y donde dice oferta, lo mismo de la hoja de análisis de la oferta. Luego se procede simplemente a hacer una resta y se tiene la cantidad de brecha, es decir, la cantidad de mercado insatisfecho que todavía queda por ser atendido. Este dato es importante, no busquen hacerlo chiquito, ¿ya? Porque si la brecha es amplia, quiere decir que el mercado también es bastante dinámico y va a soportar la participación y presencia de nuevos competidores tuyos. Si la brecha es reducida, quiere decir que el mercado no es muy amplio y ante la presencia de uno o algunos otros ofertantes, este mercado se va a llenar, no va a colapsar, va a terminar de llenarse y no vas a poder generar un espacio para la colocación de tus productos. Entonces tengan bastante siempre cuidado con este aspecto. En la siguiente clase ya vamos a hablar sobre la formulación, ¿no? Los criterios de selección de maquinarias, de equipos y todo lo demás. Bien. Hasta este punto, si hubiese alguna consulta. Perdón. Bien, ahí les dejo. Entonces, ahí está en pantalla mi número de WhatsApp también, por si necesitan o requieren hacer alguna consulta posterior, o incluso si requieren algún otro material. Recuerden que conjuntamente con la PPT que se ha dictado el curso el día de hoy, voy a hacerle llegar a la escuela esa hoja Excel y un libro sobre planes de negocio, un libro que guarda una gran semejanza con los esquemas de Propompite. Entonces, ustedes ya les solicitan a la escuela estos materiales a fin que puedan ir consolidando mejor algunos conocimientos.